Hola, muy buen día a todas y a todos. Soy José Manuel Luna, profesor visitante del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 1 de la segunda temporada de nuestra serie Ciencias Sociales 50, Innovación en Tiempos de Cambio. El tema sobre el que platicaremos el día de hoy es desafíos éticos y tecnológicos de la ciencia ante la crisis climático y ambiental. En este sentido, es importante comenzar por mencionar que la crisis climática representa uno de los grandes retos para la humanidad en su conjunto, y lo es también para las investigadoras e investigadores que trabajan para diagnosticar y establecer alguna estrategia de intervención respecto a la gran incertidumbre que caracteriza nuestro tiempo. Desafortunadamente, la actual crisis climática representa tan solo una dimensión de la crisis socioambiental que en términos generales y a escala mundial afecta a cientos, si no es que miles de comunidades, que a diario viven en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad por los efectos económicos, ecológicos, sanitarios, políticos, culturales y de violencia derivados por la devastación general del ambiente. Para hablar sobre este interesante tema y saber cuál ha de ser el papel de la academia en general a la hora de buscar desarrollar una ciencia digna, ética y con responsabilidad socioambiental, nos congratulamos con la presencia de la doctora Rosalba Quintana Bustamante. Muy buenos días, Rosalba. Pues bienvenida al podcast y a esta casa abierta al tiempo. La doctora Rosalba Quintana Bustamante es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es profesora de asignatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Tezonco, e integrante de la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente. También ha sido profesora invitada en los programas de maestría y doctorado en Antropología del CIESAS y ha participado en diversos coloquios, congresos, foros de discusión nacionales e internacionales sobre turismo, problemas socioambientales y disputas territoriales. En sus líneas de investigación se encuentran los decretos de áreas naturales protegidas, discursos de la conservación ambiental, gestión comunitaria y mercantilización turística de la naturaleza, interacciones persona-fauna silvestre, ecología política poshumanista y crisis del antropoceno. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación sobre conflictos entre personas y animales acuáticos en México. Pues reconociendo esta trayectoria y para comenzar propiamente con la charla, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, cómo es que comienzas a interesarte sobre estos temas relacionados con la cuestión ambiental, desde qué perspectivas teóricas y metodológicas los has desarrollado en tus investigaciones. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación y también a UAM Radio por permitirme estar aquí. Y bueno, debo decir que mis intereses sobre estos temas en particular tienen, digamos, un trasfondo muy personal, familiar. Mi hermana es bióloga, es mayor que yo y como que ha estado influenciando en mí desde hace tiempo. No son los temas con los que yo empecé, digamos, en la licenciatura, pero sí me empecé a meter más en ellos en la maestría. Y es que, bueno, tú sabes, ¿no? Como que se tiene mucho esta idea de que lo social y lo ambiental, bueno, ya no se tiene tanto esa idea, pero durante un tiempo se pensó que como que no había mucha relación entre uno y otro. Incluso las investigaciones en ciencias sociales está como muy pensada solo en lo social, en la cultura, ¿no? Y bueno, ya desde hace tiempo se ha visto que más bien hay una estrecha relación con el ambiente, con la naturaleza y que no se pueden disociar. Y fue justo en la maestría como empecé yo a conectar estas dos cosas con un proyecto con el que colaboré ahí, y fue cuando me di cuenta de que son los temas con los que yo más me conecto personalmente, pero también como compromiso, como persona, ¿no? Entonces es desde entonces que los he estado desarrollando más y que he encontrado sobre todo pues en la investigación antropológica, porque pues soy antropóloga como mencionaste, que es desde donde más puedo aterrizarlos, ¿no? Como que es donde puedo hacer esa vinculación, no sé, de mejor manera. Ok, oye, y bueno, desde esta experiencia que has podido desarrollar a lo largo de los años con tu trayectoria, con los proyectos de investigación que has desarrollado, con este contacto que has tenido con las comunidades que han sido afectadas en términos socioambientales, ¿cuál podrías tú decirnos o cuál podría ser tu valoración acerca de un diagnóstico sobre la situación o el escenario de la crisis climática y la crisis ambiental en nuestro país? Bueno, ese es todo un tema que tiene muchas aristas.
porque también depende de a quién le preguntas, ¿no? Porque precisamente la experiencia que tienen las comunidades puede ser muy distinta a la que tiene, no sé, un grupo en la ciudad, por ejemplo, una comunidad rural a un grupo de la ciudad, en una ciudad tan grande, digamos México, ¿no? Pero ciertamente pues la política ambiental en México, toda la legislación ambiental que hay alrededor, pues ha avanzado, no podemos decir que no, pero esto se debe mucho, en gran medida, digamos, a los reclamos de la sociedad civil, ¿no? Ya sea que esté organizada o no, pero no es como que solamente son, digamos, propuestas que surgen desde arriba, ¿no? Hay un reclamo civil de las comunidades muy fuerte, muy importante, que por supuesto se ha ido tomando lento. Hay muchas cosas todavía que hacer, pero creo que no ha habido retrocesos importantes. Ha habido pasos lentos, pero sustanciales, ¿no? Y hay cosas que están atoradas, hay cosas, temas urgentes por resolver, por mejorar en su gestión, ¿no? Digamos como toda esta crisis que hay alrededor del agua, etcétera, que son propuestas, legislaciones que vienen desde hace muchos años, que no se ha avanzado, pero que están ahí, ¿no? Que están ahí. Creo que México ha aprendido de sus errores y creo que una de las ventajas que tiene este país, ventajas y desventajas, pero una de sus ventajas es que al menos hay un involucramiento de las personas, o se trata, ¿no? Se trata de escuchar, de tomar en cuenta estos reclamos, de hacer como una colaboración, que no solamente las decisiones se tomen por las personas que están hasta arriba de la esfera política, ¿no? Sino que también haya una participación también de la sociedad científica, la cual es muy importante, ¿no? Esto no ocurre, por supuesto, en todos los países. México, al menos, cuando menos en ese tema, no estamos mal, ¿no? Pero, insisto, hay todavía cosas que trabajar, porque ciertamente, como tú lo señalabas, pues las crisis socioambientales nos atraviesan a todos de muchas formas. Y bueno, México forma parte de agendas internacionales importantes. No significa que eso vaya a resolver toda la situación, pero cuando menos no se ha desligado, reconoce, ¿no?, que hay algo que hacer ahí y pues no está tan mal, ¿no? Claro, mira, de lo que compartes me parecen importantes reflexiones y creo que mencionas puntos que son cruciales a la hora de pensar el tema de la cuestión socioambiental. Quizá el punto que a mí me gustaría platicar al respecto contigo es el papel que tiene la academia a la hora de acercarse a las comunidades para hacer investigación junto con ellos, a la hora de tratar de hacer diagnósticos en términos de cuál es la situación ambiental en la que viven, ¿no? Y en primer lugar me gustaría que nos platicaras cuál tú crees que sea este papel que tiene la ciencia, la academia, en tanto la encargada de desarrollar o implementar proyectos de investigación, ya sea para diagnosticar las problemáticas ambientales o tratar de encontrarles solución. Esto te lo pregunto porque, bueno, es sabido que tanto en México como en otros países la ciencia y la academia ha jugado un papel que desafortunadamente no siempre ha estado del lado de la sociedad civil, no siempre ha estado del lado de las comunidades, sino que han servido o han terminado por ser instrumentos de las grandes corporaciones, que muchas de ellas son las responsables de crear graves escenarios de contaminación o sobreexplotación de la naturaleza. ¿Cuál tú crees que sea el papel que ha de jugar la ciencia a este respecto? Híjole, es un tema complicado porque pues ha de haber personas que digan que todo está muy bien, que el papel de la ciencia no tiene ninguna falla, pero debemos ser muy autocríticos y con nuestra labor. Yo como antropóloga suelo serlo porque al menos la antropología ha tenido mucho que ver con, digamos, como con ese tipo de violencia incluso que se ejerce a la hora de imponer un proyecto. O sea, es decir, se sabe que están estos conflictos, ¿no?, socioambientales, territoriales, problemáticas que tienen que ver muchas veces con esto que tú mencionas de las empresas, megaproyectos, despojos territoriales, etcétera, ¿no?
Pero a veces como científicas, como científicos, llegamos a una comunidad asumiendo que sabemos la verdad absoluta, ¿no? Y que lo que nosotras o nosotros consideramos que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer es la forma en la que se tiene que trabajar, ¿no? Pero pues eso implica a veces más problemas, porque a veces las comunidades, o lo que es urgente para las comunidades, no lo son para los científicos o las científicas. Incluso también para las organizaciones civiles, que muchas veces traen sus programas, sus proyectos, que responden también muchas veces a intereses particulares, ¿no? Aún las organizaciones civiles más ambientalistas o ecologistas, ¿no? Entonces, afortunadamente, digamos, hay como una autocrítica en este momento, una reflexión de replantear qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está haciendo la ciencia, y en particular desde donde yo me muevo, que son las ciencias sociales, ¿no? Hay una reflexión primero de saber si lo que hemos estado haciendo está bien planteado en términos no solo de cómo lo hacemos, sino también de desde dónde lo estamos haciendo. Si desde nuestro enfoque, nuestros conceptos, nuestra teoría, nuestra forma de ver el mundo, etcétera, está bien, ¿no? Hay ahorita como una reflexión muy importante, tal vez la has escuchado, que es esto del giro ontológico, ¿no? Que es como este replanteamiento de ver, bueno, hay que hacer una reflexión propia de nosotras, desde la academia, desde nosotros en la academia, cuál es el daño que también hemos causado al ver la vida de cierta manera, porque muchas veces las comunidades, y especialmente cuando son grupos étnicos, pueblos indígenas, tienen otra forma muy distinta de ver la vida, de definirla, ¿no? Lo que para nosotros como científicos puede ser naturaleza, no sé, un cuerpo con vida, estructura, tal, para las comunidades puede ser mucho más que eso. Puede ser un espíritu, puede ser un pariente, puede ser un hermano, ¿no? Por ejemplo, hay en Bolivia, no por nada la legislación reconoce a la madre tierra como un ser vivo, ¿no? Que tiene derechos. ¿Por qué? Porque para las comunidades, lo que para nosotros como científicos es una cosa, para ellos es otra, ¿no? Y muchas veces al querer imponer eso, no sé, para nosotros la naturaleza sí está viva, pero no tiene espíritu, puede incluso chocar, ¿no? Chocar. Entonces, toda esta reflexión que se está haciendo, muy necesaria, sobre lo que hemos estado haciendo, es bien importante, porque justamente estamos como en un momento crítico, ¿no? de global, de crisis socioambiental global, que ya no nos permite seguir pensando de la misma manera, o seguir haciendo ciencia de la misma manera. Si queremos encontrar, digamos, estrategias para resolver a corto plazo problemas inmediatos, porque hay problemas quizá que requieren mucho más tiempo y que quién sabe si se puedan resolver, me refiero al calentamiento global o cosas por el estilo, ¿no? Necesitamos también como empezar a cambiar la forma en la que hemos estado haciendo, sí, ciencia, investigando, ¿no? Y sobre todo cómo nos hemos estado acercando a las personas, porque también hay veces que queriendo hacer un bien causamos mucho daño como científicas y científicos, y no por nada hay comunidades, pueblos que ya ni siquiera permiten el ingreso de los científicos en general, ¿no? Del área que sea, ya no permiten su ingreso. ¿Por qué? Porque no se puede dialogar muchas veces. No hay diálogo, por lo tanto no hay propuestas, no hay soluciones, etcétera, ¿no? Y también es bien importante que la ciencia aprenda a escuchar lo que están diciendo estas comunidades, pero tratando como de ponerse un poco en su lugar, de decir, bueno, ok, estas personas piensan así o ven la vida de esta manera, pero ¿por qué la ven así? No significa que estén mal, más bien es otra forma de ver la vida. No significa que esté incorrecta o que sea inferior, ¿no? Más bien que podemos aprender de eso. Y bueno, hay unas reflexiones muy importantes y necesarias en este momento. Se habla mucho de crisis del fin de los tiempos, por ejemplo, este gran concepto del antropoceno, que se dice que es la sexta extinción masiva, ¿no? Cuando quizá
es la sexta extinción para un grupo, y cuando hay otros grupos indígenas que ni siquiera piensan que sea el fin del mundo o cosas por el estilo. O sea, es bien importante y necesario que empecemos como a prestar atención a lo que nos están diciendo otras personas, otros grupos que tienen otra forma de ver esto que está pasando a nivel global, ¿no? Y que tienen también sus propias estrategias o sus propias propuestas para afrontarlo, ¿no? Y a veces queremos llegar con esta de no, pues que yo soy científico, yo estudié y yo sé cuál es, no sé, como la receta mágica para resolver las cosas, cuando quizá no es así, ¿no? Entonces creo que más bien la ciencia es importante, es muy necesaria, ¿no? Es muy importante esta colaboración entre unas y otros, pero sí tenemos que como que quitarnos un poquito, ser un poquito más humildes en ese sentido y quitarnos este ego que muchas veces se nos sube para decir, bueno, ok, no necesariamente siempre estamos en lo correcto, tenemos mucho que aprender también de la vida real y eso también es parte de la labor científica. Claro, interesante lo que compartes. A mí me hace pensar, por ejemplo, en esta necesidad que hay al interior de la academia por replantearse, como tú dices, los posicionamientos no solamente teóricos, sino incluso a nivel de la ética de quienes investigan, ¿no? Sabemos que muchas veces los investigadores o investigadoras van con esta perspectiva de hacer trabajo de campo, asumiendo a los compañeros y compañeras de comunidades como si fuesen objetos de investigación, ¿no? Ya desde ese planteamiento es pues entrarle con una perspectiva de superioridad académica frente a las comunidades que están ahí viviendo y que se dan prácticas de extractivismo académico, ¿no? Donde los investigadores van, expropian y despojan del conocimiento y después dejan ahí a las comunidades con mayores problemas que incluso los que se encontraban a un inicio. Y lo que me platicas al respecto de las diferentes formas, las diferentes perspectivas o panoramas que hay de los diversos actores en torno a una problemática socioambiental, me hace preguntarme, y te lo pregunto a ti, para que nos puedas dar tu opinión, acerca de si es conveniente, dada la gravedad de los tiempos que corren en términos socioambientales, si todavía es pertinente hablar desde la objetividad de la ciencia, o se tiene que asumir a la ciencia desde un carácter político, es decir, podemos y tenemos que politizar la ciencia. Y en este sentido, recordando o aludiendo a lo que hace, por ejemplo, la actual administración de CONACYT en México, que invita a los investigadores e investigadoras que sus proyectos de investigación no persigan solamente fines académicos, sino que sean proyectos para la incidencia en temas sociales y ambientales, ¿no? Si esta politización de la ciencia sería un buen camino para precisamente generar este giro en el replanteamiento del enfoque ético de la ciencia. Bueno, es difícil hablar de objetividad en la ciencia. Yo soy de las que opina que la ciencia nunca ha sido totalmente objetiva. Tiene o sea, su base epistemológica es totalmente una cuestión filosófica y empezando por ahí ya no podemos hablar de objetividad, ¿no? Incluso el investigador que se asume como el más objetivo y tal, tiene una inclinación política y por supuesto, se busque o no, las investigaciones tienen una incidencia. Yo no creo que haya trabajo científico que no sea político, ¿no? Ahora, que se busque que tenga esa incidencia como parte de un programa o una estrategia de la administración actual, bueno, eso también es como una llamada de atención, porque precisamente a veces se piensa que la ciencia solamente es la que se hace en un laboratorio y no sale de ahí, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que empezar como a asumir que en primer lugar lo que hacemos incide. Aunque estemos en el lugar más aislado, tiene una incidencia, ¿no? Pero que se haga con toda la, ¿cómo decirlo? Como con toda la intención, que sea ahora parte de la forma en la que, en este caso, el Estado nos exige que hagamos investigaciones, pues implica que entonces empecemos a pensar en cómo podemos contribuir también a un grupo particular o a la realidad misma, ¿no?
Porque precisamente, pues, ¿de qué sirve? O sea, ¿para qué hacemos investigación? ¿Para solamente ganar reconocimiento, títulos, incrementar el CBU, tener incentivos? O sea, para eso no solamente se hace o se vive de la investigación científica, ¿no? Ciertamente tiene sus desventajas, ¿no? Porque, claro, la actual administración tiene como una línea muy específica de lo que busca, ¿no? Entonces está excluyendo otras investigaciones que podrían ser igualmente pertinentes y necesarias, y las que no entren en la agenda pues se van quedando fuera, ¿no? O sea, tiene como sus desventajas. Y bueno, eso no significa que no sea necesario, como lo había estado diciendo, pero este enfoque de hacer investigaciones con perspectiva de incidencia en temas sociales y ambientales puede ser, digamos, el pilar o el avance hacia esta reconfiguración de pasar de una ciencia que bajo la objetividad se presenta como instrumento para muchas corporaciones o actores causantes de la actual crisis ambiental, si puede llegar a ser un instrumento que acompañe la lucha socioambiental de las comunidades. Ahora, también tenemos que prestar atención de cómo se hace esa incidencia, porque como tú bien lo señalabas, se puede prestar a esto que se conoce como extractivismo, ¿no? Que a veces estamos como tan metidos en cómo debemos hacer las cosas y de conseguir resultados, que podemos caer en esa lógica extractivista de robar ideas, de ni siquiera dar el reconocimiento, porque, bueno, no, o sea, hay diferentes formas de hacer la investigación, ¿no? Para no caer en estas lógicas extractivistas. Pero eso no significa que solamente debamos reconocer, es que esta idea salió de este grupo, ¿no? De este grupo en particular. Como debe haber como una vigilancia, dijeran a algunos por ahí, una vigilancia ética un poco más profunda de cómo se hacen las investigaciones. Sí, tenemos que tener incidencia, sí, sabemos que la investigación científica siempre tiene un lado de política, ¿no? Pero eso no significa que no seamos conscientes o no seamos responsables de la forma en cómo hacemos este acercamiento muchas veces a las comunidades, de cómo escribimos, cómo nos dirigimos a la gente, cómo buscamos colaborar con ellas y cómo pensamos que puede beneficiarles o no, ¿no? O sea, incidencia sí, pero ¿de qué manera? De manera responsable. Y como tú lo mencionas, eso tiene un peso político importante que no solamente por dar créditos y ya se resuelve, ¿no? Hay que estar como más autorreflexivos en ese sentido. Claro, pues sin duda el tema de la academia, cuando se piensa relacionado con las problemáticas derivadas de la crisis climática o de la crisis general del ambiente, pues nos lleva a tener que reflexionar en términos de la perspectiva política con la cual se hace ciencia, ¿no? Y yo creo que en este sentido, para tratar de ofrecer diagnósticos y poder ayudar a las comunidades a que encuentren sus espacios de empoderamiento y que ellas mismas sean las que avancen en la solución organizada y colectiva de los problemas que están teniendo, pues creo que es importante sí plantearse esta reconstrucción de la ciencia en términos éticos, comprometidos y con una responsabilidad en temas socioambientales, que sin duda tus trabajos también han favorecido a ese aspecto. Pues han sido muchos los temas que se han abordado, muchos otros quedan como abiertos. Son interesantes y valiosas tus comentarios, precisamente para entender la gran complejidad que es el tema de los conflictos socioambientales, de la crisis climática, la crisis ambiental desde esta perspectiva científica, ética y tecnológica. Desafortunadamente, pues el tiempo del episodio ya no nos permite como ahondar en esas temáticas. Yo espero que nos puedas acompañar más adelante en algún otro episodio de este podcast o en algún evento académico que organice la UAM Iztapalapa desde el Departamento de Sociología, para que precisamente se puedan crear más experiencias, se puedan conocer más experiencias también de cómo llevar a cabo una ciencia en términos éticos y con responsabilidad socioambiental. Pero bueno, antes de concluir el episodio, me gustaría preguntarte ¿cuál tú crees que sea el papel que guardan las comunidades, en tanto que son poseedoras de estos saberes ancestrales que han sabido mantener y con los que han aprendido a resistir y a sobrevivir en el escenario
de esta crisis climático-ambiental, ¿cuál crees que sea el papel de las comunidades a la hora de generar estrategias, ya sea de nuevas perspectivas de visibilidad o de comprensión de la cuestión ambiental, pero también de desarrollo de tecnologías alternativas para reparar los daños y generar así estrategias comunitarias de mitigación, adaptación o resiliencia a los efectos de la crisis climático-ambiental? Esa pregunta es muy bonita porque en realidad se piensa que las comunidades o hay grupos que no pueden hacer las cosas por su propia cuenta y que necesitan esto que hemos estado diciendo, que alguien que tiene el conocimiento llegue con un programa y los guíe, ¿no? Cuando, como bien lo señalas, desde hace siempre han estado, incluso desde antes de que se hablara de cambio climático, de calentamiento global, siempre han estado implementando estrategias y aprendiendo a observar, aprendiendo a ver cómo se mueve lo que está pasando, a encontrar sus propias respuestas. A lo mejor son respuestas muy alejadas a una explicación científica o teórica, pero que para ellos tienen lógica, tienen sentido, y a partir de eso implementan una serie de estrategias para afrontar inundaciones, pandemias, lo que sea que pueda ocurrir, ¿no? O sea, pensamos que son como grupos que no tienen conocimiento propio cuando es conocimiento válido, y que no van a que no van a esperar a que lleguen estos grupos u organizaciones para hacer cosas, ¿no? Incluso desde las comunidades han surgido iniciativas, hay como ¿cómo se puede decir? Desde hace tiempo, pero desde hace poco se reconoce que hay científicos indígenas, por ejemplo, ¿no? Que no necesitan tener un título académico para ser merecedores y ser reconocidos como poseedores de conocimiento válido, o que han surgido de ahí mismo, que dicen, ok, esta ciencia no nos sirve, nosotros vamos a hacer nuestra propia ciencia. No significa que no vamos a ir a una universidad a estudiar, a titularnos, etcétera, pero lo vamos a hacer a nuestro modo, como lo entendemos, con nuestros propios significados, nuestros propios sentidos, ¿no? Entonces, esto esto que preguntas de cuál es el papel, bueno, siempre ha estado ahí ese papel. Más bien pareciera que a veces los que sobramos somos nosotros como científicos, cuando en realidad hay una estrecha colaboración y se necesita, como decíamos, prestando atención a esta cuestión responsable y ética, ¿no? Se necesita, y también se necesita el trabajo interdisciplinario entre áreas, entre disciplinas, ¿no? A veces pensamos que un área no tiene que ver con la otra, cuando la colaboración, y más en estos tiempos, es bien importante, pero también este acercamiento que hemos estado diciendo, sobre todo como con humildad. Creo que sí, sin duda. Yo creo que con esto es un buen cierre para el episodio, decir cómo la academia necesita de las comunidades y las comunidades necesitan de la academia para ambas avanzar bajo un mismo camino de solucionar este grave problema que tenemos en referente a la crisis climático-ambiental. Pues no sé si quieras agregar algo más ya para despedir el episodio. Son muchos temas los que quedan, como dices tú, sueltos, pero pues es más bien una invitación a que cada quien desde su trinchera pues hagamos esta reflexión y busquemos la forma de colaborar, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues no me queda más que agradecer a las autoridades de la UAM Iztapalapa, a todo el equipo técnico que hace posible la serie Ciencias Sociales 50, Innovación en Tiempos de Cambio, y especialmente al doctor Armando Brito Rivera, coordinador de este proyecto. Asimismo, agradecer al doctor Adrián Hernández Cordero por el compromiso y trabajo que lleva a cabo desde la jefatura del Departamento de Sociología para que la UAM Iztapalapa no solamente se fortalezca como casa abierta al tiempo, sino que se ponga como vanguardia a la hora de tratar temas de coyuntura tan relevantes como los que aquí se han abordado y que seguramente se abordarán en futuros episodios, a los cuales les invito a seguir. Yo soy José Manuel Luna Nemesio, investigador del Departamento de Sociología. Les deseo feliz día y muchos éxitos.